Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes, Dorali Castillo en la producción de este episodio, y me da mucho gusto recibir a Rodolfo Barrientos, al doctor Rodolfo Barrientos, que nos va a acompañar, porque hoy vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Estamos a nada de estas elecciones que pues son unas elecciones que realmente han polarizado muchísimo, quizá por el ambiente en el que estamos viviendo a nivel internacional, pero ya nos meteremos en ese tema. Como les digo, me acompaña el doctor Rodolfo Barrientos, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT, o bueno, ahora Secretaría de Ciencia, ya a ver cómo se organiza todo eso. Su principal línea de investigación es análisis de los efectos mediáticos en comunicación política. Es profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma de Coahuila, aquí en Saltillo, y se desempeña como consultor y analista político en el sector privado. Bienvenido, Rodolfo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Estamos a días de que ocurra la elección en Estados Unidos el 5 de noviembre. Específicamente serán los comicios allá. Y hay dos escenarios, ¿no? Uno donde gane el republicano Donald Trump y la otra donde gane la demócrata Kamala Harris. ¿Hay algún tercer escenario posible, o que el 6 de noviembre amanezcamos y no sepamos quién, o pasen los días, o existe como esta cuestión, esta posibilidad, o gana uno, gana el otro y ya lo sabemos el 6? Sí hay otros escenarios posibles, ¿no? El primero sería no saber ese mismo día, el 5 en la noche, quién ganó, porque yo creo que lo vamos a tocar más adelante. Por el sistema electoral que se tiene, puede haber estados difíciles de contabilizar o que van a tener elecciones muy cerradas y no saber quién completa estos votos electorales, este número mágico de 270, y no saber ese día en la noche quién ganó, ¿no? Entonces depende. Hay 7 estados muy cerrados ahorita en la gran mayoría de las encuestas. Son 7 estados que la diferencia entre las dos candidaturas principales pues es muy cerrada, 1, 2, 3 puntos, y difícilmente se sabe quién pueda ganar. Si el resultado se mantiene así, pues va a haber conflictos o mínimo dudas postelectorales que se van a tardar en decidirse. Otro escenario es que ninguno alcance los 270 votos electorales y que, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, sea la Cámara de Representantes y la Cámara de Senado quienes elijan a la persona que sería presidente o presidenta y vicepresidente. Eso solo ocurrió una vez en la historia, ¿no?, de Estados Unidos. Sí, hace muchísimo. Ajá. Digamos, es algo que difícilmente va a pasar, pero no está de más tenerlo ahí presente. Ajá. Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema político de los Estados Unidos? O el sistema electoral, mejor dicho, de Estados Unidos, porque en México es muy claro. No importa la cantidad de candidatos que haya, quien tenga mayor votos en comparación con los demás, pasa. Alguien puede ser presidente con el 17% de los votos, si es que hay muchos candidatos o candidatas, y sin problema. Allá es distinto. ¿Cómo funciona? Allá el voto no es directo, ¿no? Las personas, cuando van y cruzan su boleta, no están votando directamente por el presidente o presidenta y su fórmula de vicepresidencia. Están votando por un grupo de personas que se conformarán en un colegio electoral. Ese colegio electoral está compuesto por 538 personas. Que dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga cada estado, pues es el número de votos o personas que conforman el colegio electoral que representan a ese estado, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de representantes o diputados que tiene cada estado, ¿no? Uh-huh. Estados muy poblados, que serían, por ejemplo, California o Texas, tienen más representantes, más diputados, y también tienen más consejeros electorales. Entonces, dependiendo del número de habitantes, cada estado tiene cierto número. Y aparte, como pasa igual que el Senado estadounidense, cada estado tiene 2 senadores. Entonces son parejos ahí todos, aparte de los por habitantes, simplemente por ser un estado de los Estados Unidos de América, tienen también 2 personas extra.
Si tú ganas o si algún partido gana ese estado, la cantidad total de votos electorales se le suman a esa candidatura. Muy seguramente, California, con todos sus votos electorales, lo va a ganar Kamala Harris. Todos esos votos electorales de California se le suman a ella. Texas, muy seguramente lo va a ganar Donald Trump. Todos los votos electorales de Texas pasan para Donald Trump. Y eso pasa en casi todos los estados, menos en dos. No importa si ganaste poquito, si ganaste por mucho, tienes el estado completo, ¿no? Si ganaste por un voto o por 100,000 o por 1,000,000 de votos, todos son tuyos. Excepto 2 estados, que son Maine y Nebraska, que ellos sí reparten de manera proporcional sus votos electorales, pero pues son los menos. Ok. Ahora, tiene que ver con que unos estados, para términos prácticos, unos estados valen más que otros, ¿no? O sea, el voto de unos estados vale más que otros. ¿Se puede interpretar así? O no, si no, dime que no. Es que es relativo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay estados mucho más pequeños que California, que ahorita son estados péndulo, que no sé quién puede ganar, y que, por ejemplo, votaron en el 16 por Trump, votaron en el 20 por Biden, les ayudaron a ganar, y ahorita no sabemos a quién van a apoyar, ¿no? Ajá. Entonces, no son como que California, que desde los 90s, si mal no me acuerdo, la vez que ganó Clinton y perdió Bush padre, California siempre ha sido demócrata, ¿no? Entonces, prácticamente están en la bolsa para que haga campaña ahí. Ok. Entonces me voy a estados que a lo mejor tienen menos votos electorales y trato de rascar esa diferencia que tengo con el otro para traerlos para acá. Entonces tiene más peso un estado relativamente pequeño, porque ahí tengo que hacer campaña, ahí tengo que concentrar esfuerzos, y en California pues me doy una vuelta o dos y ya, ¿no? Ya lo tengo. Ya están, ¿no? Son fieles seguidores y... Y si soy republicano, pues ¿a qué voy a California? Ya. Pues no voy a rascar nada. O a lo mejor rasco 100,000 votos, pero no me son suficientes para ganar el estado. No gasto recursos, no gasto tiempo en ir a hacer campaña. Se concentran entonces en los estados péndulo, como lo comentabas, en donde no sabemos bien hacia dónde va. Sobre todo en el último mes, ¿no? Ajá. Es cuando se centran ahí. Ajá. Ahora, hay 2 partidos en Estados Unidos, el republicano y el demócrata, ¿no? ¿Existe la posibilidad de un tercero o el sistema no lo permite? Pues, o sea, hay el Partido Verde y otros. Ok. Pero pues son anecdóticos, ¿no? Peor que el PT aquí, peor que... ¿Cuáles son los otros? Pues los otros chiquillos. Toda la chiquillada que existe aquí, o sea, son todavía más irrelevantes allá, ¿no? Y el sistema electoral. ¿Han tenido en algún momento como un candidato? Es decir, ¿ha habido una presidencia en unas elecciones en Estados Unidos donde haya más de 2 candidatos, candidatas? Sí, casi todas. Casi todas llevan, pero no sabemos que están, ¿no? Ya, ahorita si me preguntas quiénes son... Qué ignorante yo, pero es porque ha sido tan irrelevante, ¿no? Ahorita si me preguntas quiénes son los del Partido Verde, hay otro más comunista, no recuerdo sus nombres ahorita. Bueno, supongo que el comunista en Estados Unidos no van a permitir, pero para nada que pueda tomar fuerza, ¿no? Sí, no, son menos que anecdóticos. ¿Y los debates? No están presentes, ¿no? No son invitados. Ya, ok, sí, por eso uno tiene la sensación de que solamente hay 2 partidos. Sí. Mira, ahora bien, ¿por qué el mundo está tan pendiente? Aunque suene como muy básica la pregunta, pero ¿por qué el mundo está tan pendiente de las elecciones en Estados Unidos y particularmente a México le importa tanto? Pues el mundo, porque Estados Unidos es el país con mayor, o de los países con mayor incidencia en muchos aspectos, principalmente el económico y el de guerra, que a lo mejor son los mismos, en todo el mundo, ¿no? Todo lo que Estados Unidos apruebe, todo lo que Estados Unidos tome como política pública, en muchos aspectos de la vida, afectan a todo el mundo, ¿no? Y México en especial, pues, principalmente, pues de hecho no se cansó de decirlo López Obrador, ¿no? México ya es el socio comercial número 1 de Estados Unidos es el socio comercial número 1 de México. Las medidas que tomen ellos en cuanto a cuestiones de comercio, cuestiones arancelarias. Eso, pues va a afectar a lo que se vive económicamente en México, ¿no? Entonces, sí, bueno, si queremos ver diferencias entre una u otra opción, pues sí puede haber ciertos matices, pero
yo a título personal considero que tampoco es mucho la diferencia real si gana una u otra opción. O sea, en la vida económica política de México no habría tanto cambio, ¿no? Cuando en el 2016 gana Donald Trump. Que había un miedo terrible, ¿no? Porque estaba hablando súper mal de los mexicanos, porque había como odio mutuo, ¿no? Y era como, nos va a ir de la patada. Sí, incluso ese día de las elecciones, todo el mundo esperaba que ganara Hillary Clinton, Ajá. ¿no? Entonces, en la noche que empiezan a cerrar los conteos de votos, que pues van de este a oeste, ¿no? Pues, ay, vamos bien. Ay, bueno, no vamos tan bien. Ay, ya nos fue muy mal. Yo me acuerdo de las caras de las personas que estaban en los programas de análisis en las televisoras principales del país, y en la noche 10, 11 ya eran de miedo, como si estuviéramos en un velorio, ¿no? Ajá. Y todo el mundo, ¿qué va a pasar con el dólar? Y ya nos cargó. Esa era la sensación, sí, ¿no? Sí, o sea, de verdad se acabó Estados Unidos como socio comercial, va a cerrar no solo las fronteras en cuestión de migración, sino también comercial. Esto va a ser el acabose, ¿no? Sí. Entonces, pero pues, te digo, no creo que haya sido igual si hubiera ganado Hillary y Donald Trump. O sea, igual 100%, ¿no? Hay matices, evidentemente, son visiones que pueden diferenciarse en algunos aspectos, pero si Donald Trump cumpliera con todo lo que promete, le iría bastante mal a él. Como, os digo, también a México, evidentemente, ¿no? Pero a él, su gobierno, a la población de Estados Unidos le iría igual de mal, ¿no? Y él lo sabe, ¿no? Sí, claro. Por algo no lo hace. O sea, es decir, por algo su discurso de campaña cambia una vez que es presidente, o por lo menos cuando fue presidente. Sí, se modera. O incluso en el discurso no se modera. Aparte de decir, o sea, el discurso es el mismo, mejor dicho, las acciones. Las acciones son las que se moderan, ¿no? O no son iguales al discurso que plantea como candidato ni como presidente. Entonces, ahora en el 2020 que ganó Joe Biden y que López Obrador decidió no felicitarlo en el momento, hasta unos meses después, también, no, ya se peleó con Biden, ya, ahora sí ya somos muy mal vistos. Pues tampoco pasó nada. Entonces, al igual que como sucede en la política local, se exagera las posibles consecuencias, ¿no? No estoy diciendo que, no va a pasar nada, todo tranqui. Pues claro, o sí hay posibilidades de que sucedan algunos efectos negativos, pero tampoco escenarios apocalípticos. Como a mí en 2018 me prometieron que México se iba a convertir en Venezuela. Yo no he visto arepas, yo no he visto el dólar a 30, 40 y no sé qué tanto, porque era un temor real que muchos sufrimos, ¿no? Que ya nos cargó, o sea, llegó López Obrador. Y de alguna manera, digo, sí, podremos estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no, sí se descuidaron en algunas situaciones, otras no tanto. Es decir, el debate ahí está, pero ese escenario apocalíptico que se ve muchas veces en elecciones, al final no termina pasando del todo, por lo menos en mi opinión y por lo que veo, lo compartes, ¿no? Sí, yo creo que también, o sea, lo comentaba la otra vez con unos compañeros, que ellos decían también de estas posibilidades de que las mujeres voten por Kamala, que los hombres voten por Trump. Yo decía, bueno, evidentemente, claro que es una variable que puede afectar en cómo decidan comportarse políticamente las personas allá. Pero yo les decía, yo creo que en México y Estados Unidos tienen un fenómeno similar en cuanto a que hay un personaje político que sí divide el país en dos. O bueno, no en dos partes iguales, pero sí en dos partes, ¿no? Por lo menos en México no fueron iguales. Lo amas o lo odias, ¿no? Sí. Entonces todo gira alrededor de eso. Entonces, evidentemente, el personaje político va a aprovechar o va a utilizar esa división para que con un discurso muy estridente tratar de traer a más personas, ¿no? Y a lo mejor ya gobernando, pues no. Quiero ir, antes de ir a los escenarios posibles en Coahuila, me gustaría tomar este rumbo de la plática, porque a Trump se le puede llegar a ver o se puede vislumbrar como un escenario, dado el talante antidemocrático, o por lo menos que así se presenta en el discurso, y su desdén por las instituciones, hablando de Donald Trump,
se puede vislumbrar un escenario como muy caótico. ¿Tú cómo lo percibes en caso de que gane Donald Trump en cuestión como de democracia? ¿Se pierde mucho o cómo lo ves? Bueno, antes quisiera decir que no soy fan de Donald Trump, porque recordando un poquito mis respuestas, parecería que soy fan y no. No soy fan de Donald Trump ni de López Obrador. Yo creo que por cómo está conformado el sistema político estadounidense, por muy antidemocrático que pudiera ser Donald Trump, no se corre tanto riesgo, ¿no? La forma en que se elige el Congreso, pues es distinta aquí. Allá el Senado se renueva una tercera parte cada 2 años. No se vota igual que con la presidencia aquí en México, ¿no? Uh-huh. Que llega nueva presidenta o presidente y todo el Senado nuevo. La Cámara de Diputados nueva, ¿no? Entonces, aparte que difícilmente llegaría alguien con una mayoría contundente al Congreso en Estados Unidos, no lo puede hacer al mismo tiempo que el presidente. Entonces, digamos que institucionalmente sería difícil terminar con, no quiero decir que una buena democracia estadounidense, pero la democracia que tienen. Uh-huh. En ese sentido, el desdén por las instituciones, esta conducta antidemocrática, por lo menos en los discursos y también en muchas ocasiones en las acciones, se está viviendo como en distintos países, por lo menos es mi percepción. Se está desmoronando el sistema democrático, urge como una renovación, un pimpeo a la democracia en el mundo, o en qué ¿cómo diagnosticas, digamos, la democracia en el mundo? Pues sí está muy medido, ¿no? Que en casi todo el mundo los niveles de desafección política, que es estos sentimientos, ideas, creencias de que todo está mal, que ni siquiera me hacen caso, no me representan, ¿para qué participo? No les creo nada de lo que me dicen. Todo ese sentimiento, que es desafección política, sí ha ido creciendo en todo el mundo, ¿no? Tiene que ver con fallos de las personas que integran los sistemas, ¿no? Que han fallado como gobernantes, sus políticas, sus programas no han sido los adecuados y también es difícil criticar este modelo democrático occidental liberal porque después uno pensaría que se está apoyando a las dictaduras o partidos únicos comunistas, y no, simplemente que lo que conocemos como, o lo que nos han dicho que es la democracia perfecta, pues no es tan perfecta. Tiene ciertos, esta democracia representativa no es tan representativa, no nos representan, entonces por eso nos alejamos, no nos sentimos cercanos a los gobiernos. Si queremos hacer algo, sabemos que no nos van a apelar. Entonces yo sí creo que sí hay una crisis de esta democracia como la conocemos. Quiero ir hacia allá y me gusta mucho que plantees, ni soy seguidor de AMLO, ni soy seguidor de Donald Trump, tampoco de sistemas autoritarios y demás. Y es importante recordar eso por la siguiente pregunta. ¿La democracia es el sistema idóneo de nuestros tiempos? O sea, porque luego se tiene la idea como que la democracia es el bueno y cualquier otro sistema es malo, ¿no? Y si nos vamos a repensar un poco, bueno, la democracia tendrá sus pros, pero también tendrá como, no sé si decirle contras o detalles como a mejorar o algo. Entonces, hoy, los tiempos que vivimos cambiantes de incertidumbre, ¿es la democracia realmente el sistema idóneo? ¿O se está creando por ahí algún otro? ¿O hay que reformarlo? ¿O qué pasa con la democracia? Pues la democracia electoral parece no ser suficiente. Uh-huh. No quiero decir que la democracia no sea un buen sistema de organización, más que un buen sistema político. Uh-huh. Como organización social, nos falta mucha democracia. Porque claro, vamos y votamos y todos nuestros votos valen iguales, no importa que si estás estudiado, si eres rico, si eres pobre, no importa, ¿no? Todos los votos 1-1. Pero esa es democracia electoral. Falta democracia en otros aspectos de la vida, que yo creo que no es que la democracia esté fallando, simplemente nos falta más democracia, no solamente electoral. Una participación como más real por parte de la ciudadanía hacia las decisiones que toman el gobierno, que el gobierno o los gobiernos, porque ya no estamos hablando nada más de un país u otro, que los gobiernos
presten atención a realmente la voz de la ciudadanía y no se tengan que hacer una marcha o un asalto al Capitolio, yo qué sé, o sea, que realmente haya vehículos de comunicación, canales de comunicación entre gobierno y ciudadanía para poder hacer la democracia posible, ¿no? Sí, pues bueno, esta democracia que se plantea como democracia participativa también tiene también va a sonar muy mal, pero tiene sus asegúnes, ¿no? En cuanto a costos, en cuanto a dificultad para materializar que sea real, ¿no? Que una consulta popular se convierta en ley, pero, por ejemplo, yo me acuerdo la primera consulta popular que se hizo en Nuevo León, pues era algo así como que, ¿estás de acuerdo con que se pongan casetas de primeros auxilios en los parques? Bueno, ¿para qué votamos eso? ¿No? ¿Quién va a decir, no estoy de acuerdo? Es irrelevante, ¿no? Lo que se pregunta. Cuestiones más de fondo que se necesitan conocimientos técnicos, como cancelar un aeropuerto. Ajá. O la reforma judicial. O incluso votar por los derechos de otras personas. Ajá. Como derechos de la comunidad LGBT, derechos de las mujeres. ¿Por qué lo pondrías a votación? ¿No? ¿Por qué votaríamos por los derechos de alguien más? ¿No? Entonces, se dificulta decidir qué votar y qué no votar. Que si le preguntas a la población y qué no. Entonces, ¿para qué quieres un congreso? Entonces, es difícil. En México estamos muy desacostumbrados a un sistema político parlamentario, semiparlamentario, que se utiliza más allá en Europa, donde sí hay un congreso o un parlamento, mejor dicho, que está dividido de acuerdo a cómo votan las personas, ¿no? Si el 30% votaron por tu partido, tienes el 30% del parlamento, punto. No como aquí que la sobrerepresentación y bla, bla, bla. Lo que sacaste es lo que tienes. Pero después dicen ellos, pues sí, pero ¿quién es mi diputado? Pues no hay un diputado por distrito, hay una serie de diputados por circunscripción, ¿no? Entonces, también se dificulta ver la rendición de cuentas. ¿A quién le pido cuentas? Pues sabrá Dios. Y en México tampoco es que el diputado esté muy cerca del distrito. Es lo que yo digo. Por lo menos en mi experiencia. Es lo que yo digo. De los muchos diputados que he tenido, ninguno ha tenido la apertura. Digo, porque no estoy esperando que... A que te toquen la puerta de tu casa, ¿no? En mis épocas estudiantiles íbamos a sus casas de gestoría y pues no. Tampoco. No les importaba mucho, ¿no? Entonces, está difícil encontrar una solución perfecta, idónea, ¿no? Como si fuéramos Platón y el rey filósofo, que sea la mejor forma de gobierno, la persona más sabia, más culta. Está difícil. Ahora, volviendo al tema de Estados Unidos. ¿Estados Unidos realmente es un bastión democrático o han utilizado esta idea de democracia a su manera para poder ejercer poder sobre países menos poderosos? Pues Estados Unidos no sé si sea la mejor democracia, yo creo que no. Pero lo que sí tienen muy bien es su diplomacia pública, ¿no? Cómo se presentan ante la población de otros países para justamente darse a conocer como la gran democracia, ¿no? Y el ejemplo a seguir. Ajá. Yo creo que no. Llevar libertad a los países. Sí. De pasada me llevo el oro, ¿no? Ese faro de luz que es Estados Unidos. Entonces, yo no creo que lo sean. Yo creo que, por ejemplo, este sistema electoral del colegio electoral, pues es muy viejo, es confuso para algunas personas. No sé qué tan bien represente la voluntad popular. No sé si siquiera que se vea reflejada la voluntad popular, porque parecería que no. Entonces, yo no considero que sea como que un ejemplo de democracia, una democracia, ya no hablemos de la mejor, sino la menos peor, ¿no? Ajá. Ahora bien, ya en un contexto como más particular para el tema coahuilense, en términos de migración, más o menos cómo se vislumbran estos escenarios, si gana Kamala Harris o si gana Trump, estos matices más o menos cómo se vislumbran. En cuanto a recibir y en cuanto al trato o a que bueno, no nos toca tanto a Coahuila, más bien a los estados del sur, como a mandar la Guardia Nacional y hacer como la primera frontera contra Estados Unidos y tal, pero sí, más o menos cómo están términos como migratorios. Pues lo que exige la gente, por ejemplo, Arizona, que es uno de los estados péndulo en estos momentos,
pues el tema principal es la migración, ¿no? El que se haya cerrado esa diferencia entre las candidaturas tiene mucho que ver con que Donald Trump tiene un discurso mucho más antimigrante, ¿no? Mucho más fuerte en cuanto a las acciones que plantearía emprender si gana. Pero nuevamente, al momento de comparar la cantidad de personas que son repatriadas, que son detenidas entre el gobierno de Barack Obama, de Donald Trump y de Joe Biden, pues tampoco hay mucha diferencia. No hay no hay un pico del 2016 al 2020. Se mantiene la gráfica muy constante. Como que Obama era el presidente bueno, por lo menos en percepción desde México me da la sensación que había una percepción como del presidente bueno y llegaba el presidente malo, ¿no? Con Donald Trump. Sí, sí. Y según nos comentas, no hubo tal diferencia en tema de migración, por lo menos. Sí, no, no quiero decir que sea una gráfica completamente flat, así plana, pero tampoco, te digo, es un pico y que luego que haya vuelto a bajar a partir del 2020, ¿no? Ajá. Entonces, o que la política que Estados Unidos le pidió, no le exigió, le pidió a México que implementara acá con la Guardia Nacional que comentabas, pues tampoco cambió. No hubo un cambio. Ajá. En cuanto llegó Biden. Entonces, en los dos escenarios se vería más o menos igual ya en términos reales, se vislumbra más o menos igual. Sí, pues no permitir la entrada, no otorgar estas visas de trabajo, no regularizar a los que ya están allá, o mínimo no en la medida en que se esperaría, ¿no? O en que se necesita. Ajá. Ahora, desde el punto de vista comercial, en terreno comercial, ¿se vislumbra alguna diferencia? Por lo menos en el discurso hay como algo distinto entre una y otro. Sí, el discurso de Donald Trump es totalmente incendiario, ¿no? De que mínimo los carros, 100% de arancel. Pues ¿quién va a producir carros para vender a Estados Unidos? Nadie. Nos regresamos a Estados Unidos a producir. Pero después, ¿cuánto va a costar un carro en Estados Unidos? ¿Quién va a poder comprar un carro en Estados Unidos? Y al precio que están los carros chinos, que por cierto, han tenido que bajarlo, los coches, no nada más los estadounidenses, los japoneses, alemanes, han tenido que bajar sus precios por lo mismo. Entonces, no es viable, ¿no? No podría sostenerse, ¿no? Pero en el discurso suena gravísimo, ¿no? Y luego si se le suma que dice Elon Musk, pues si gana Trump y suben los aranceles, adiós a la Gigafactory de Nuevo León, ¿no? Ajá. Que a lo mejor no es por eso. A lo mejor no es por eso, son por otras, pero aprovecha, ¿no? La coyuntura para subirse y justificar la cancelación. Ajá. Si es que va a haber cancelación. Ajá, claro. Entonces, en términos comerciales, el discurso de Kamala lo aborda, no lo aborda, ¿de qué manera lo aborda? Habla de la cooperación, habla de mantener las relaciones con México, es mucho más moderada, porque no es un tema que a los demócratas les importe, ¿no? No está buscando obtener votos siendo severa contra México. Uh-huh. ¿Por qué el republicano sí se siente como identificado con estos discursos y el demócrata no? Pues se tiene esta, pues no quiero decir costumbre, pero... ¿estereotipo? Vamos a hablar de estereotipos, ¿no? Que el republicano es más conservador, más racista, más clasista, que no le gustan los migrantes. Que siente que, digo, independientemente si son ricos o no son ricos, estos republicanos sienten que van a quitarles trabajo, sienten que son criminales. Y Donald Trump lo que hace es reproducir ese discurso, ¿no? Y hacerlo más estridente. No nos podemos meter a la mente de Donald Trump, pero él sabrá perfectamente que eso es lo que quieren escuchar y que entonces él no es que Trump sea racista o sí, quizá no, quizá sí, pero sabe que puede capitalizar políticamente a través de ese discurso. ¿Qué es lo que se ha estudiado pues en este sentido? Sí, pues por ejemplo, no sé si viste recientemente ayer Ajá. o antier, que un comediante hizo unos chistes muy racistas en uno de estos eventos, estos mítines de Donald Trump, ¿no? Que dijo que Puerto Rico era una isla de basura, que los latinos nada más van a ser hijos y bla, 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 ¿no?
digamos que mediáticamente cancelable por todos lados. Y lo fue cancelado por todos lados, ya salió a decir que era una rutina cómica, que él no está dando un discurso político, pero digamos que la gente que está de acuerdo con lo que ha dicho Donald Trump a lo largo de estos años, pues no lo ve tan mal, o no lo ve como algo tan grave como lo es que esté diciendo ese discurso en un evento político, en un evento de campaña electoral de Donald Trump. No sabemos si Donald Trump sea realmente, digo, pues para saber es imposible. Y sería lo menos importante, ¿no? O importaría que una figura realmente en su ser sea racista, o sea... Pues sí, depende, ¿no? ¿Quién tiene más control sobre lo que piden las personas? Un político, lo que consumen en otros medios de información, las costumbres familiares, el entorno socioeconómico en el que se encuentran. Habría que medir precisamente por qué esas personas son así, o piensan así, sienten así, para determinar si es justamente un discurso político de un candidato muy conocido, que incluso era conocido antes de convertirse en político, está atizando esos sentimientos. Ajá. Entonces, los escenarios posibles, digamos, en el discurso, Kamala Harris es más, digamos, equilibrada. Donald Trump es un poco más radical, o bastante más radical. Pero, según tu lectura, al final, quien gane, la frontera seguirá cerrada en términos de migración y las relaciones comerciales serán muy similares, seguirá habiendo cooperación independientemente de quién gane. Más o menos esa sería como tu lectura al día de hoy, primeros de noviembre, es decir, a pocos días de la elección. Sí, digo, Marcelo Ebrard ha mencionado en varias ocasiones que cuando era secretario de Relaciones Exteriores y le tocó esta negociación del TEMEC, sí menciona que es mucho más rudo Donald Trump que, por ejemplo, el gobierno de Joe Biden, que también le tocó después. Entonces, en cuestiones comerciales, sí podría haber una diferencia en la rudeza de este tratado, de cómo se hacen las negociaciones para ciertas mercancías. Puede haber más bullying, pero tampoco algo que pueda ser un golpe letal para México. Históricamente, a México le ha ido mejor con los republicanos o con los demócratas. ¿O dependerá de qué terreno? Depende en qué área, depende también quién esté gobernando acá al mismo tiempo. Claro. En el último caso que tenemos, que es Donald López Obrador, con las dos versiones, tanto con Donald Trump como con Joe Biden, pues le fue relativamente bien con los dos. O sea, no hubo diferencia entre uno y otro. A Peña Nieto le tocó Donald Trump y Barack Obama. Y a Felipe Calderón le tocó George Bush y Barack Obama. Entonces, los últimos 3 presidentes han tenido a los dos, o los dos lados de la política estadounidense, y no ha habido una gran diferencia, ¿no? Tal vez el problema mayor fue cuando, siendo candidato Donald Trump, fue invitado por Peña Nieto claro. acá. Pero de ahí, ya como gobierno, yo no veo que haya habido algo distinto de una a otra versión. Ajá. Si me permites, vamos a hablar de género. Okay. Hay un documental en Apple TV que se llama Girls' State, donde documenta precisamente un laboratorio democrático, que básicamente es un campamento de entrenamiento, de capacitación y simulación política, donde mujeres adolescentes en esa versión de Girls' State simulan elecciones, cabildeo político en las cámaras, conforman una Suprema Corte, entre otras tantas cosas, ¿no? En ese mismo laboratorio, particularmente en ese documental, las mujeres se quejaban que ellas no tenían las mismas condiciones que los hombres. Porque a la par había otro no creo si era Boys State o algo así. Me parece que sí. Era como uno de mujeres y otro de hombres, ¿no?
y no tenían como las mismas condiciones. A ellos les llevaban como senadores, expresidentes y tal, ¿no? Pláticas como fuertes, y ellas era como de que, bueno, muy seguramente gente preparada, pero que no tenía esas credenciales. La mujer que les acompañaba en el campamento les daba la plática, ¿no? Que otra vez seguramente capacitada, pero no con esas credenciales como con los hombres. Y sobre todo más infantilizada. Recuerdo los escenarios de ellos como muy serios, una simulación como más real, y ella era, vas a hacer tu campaña, aquí hay cartulinas, aquí hay colores para que hagas tu campaña, y me parecía como muy infantilizado, y ellas lo mencionaban así. Esto lo vemos reflejado en su historia política también de alguna manera, ¿no? Es decir, hay que rascarle para ver mujeres en puestos realmente como relevantes en la política estadounidense en comparación con los hombres. Y todo esto lo digo en el terreno político, ¿Estados Unidos es más machista que México? Híjole, difícil poder decirlo tan claro, ¿no? De sí o no. Pero sí. O sea, las últimas dos mujeres sumamente relevantes en la vida política de Estados Unidos que yo recuerdo ahorita son Hillary Clinton, evidentemente, y la otra es Nancy Pelosi, que fue muchos años la líder de la Cámara de Representantes, demócrata también. Hay ahorita también, a lo mejor es más joven, tiene menos tiempo, Alejandra Ocasio-Cortez, es también representante demócrata, que está teniendo, digamos, unas formas de comunicación para jóvenes. Creo que se puso a jugar Among Us en Twitch. Ok. Entonces, como que va por ese lado, ¿no? Y aparte tiene planteamientos muy fuertes dentro de la Cámara, ¿no? Digamos que del ala demócrata, si existe, podríamos llamar que está más a la izquierda. Si existe, ¿no? Si es que pudiera haber izquierdas en Estados Unidos, ¿no? Podría ser. Pero yo creo que, por ejemplo, en este caso, Kamala Harris, para empezar, no fue la primera opción, ¿no? Era Joe Biden, a pesar de su condición de salud, sobre todo, ¿no? Hasta que se vio de plano muy mal. No sé si en su condición, pero mínimo mediáticamente se veía muy mal. Es cuando deciden ponerla allá, pero también porque no había preparado como un reemplazo, un perfil sumamente fuerte. La más fuerte por el puesto que tenía, pues era Kamala Harris, que era vicepresidenta. No sé si en otra circunstancia se le hubiera dado la oportunidad, ¿no? Del lado republicano es más difícil todavía ver, sí ha de haber, ¿no? Mujeres en el Senado, en la Cámara de Representantes con una fuerza política importante. Y en México tuvimos dos candidaturas de mujeres a la presidencia, ¿no? Evidentemente la que ganó y con mucho apoyo, Claudia Sheinbaum, que tuvo un proceso interno contra puros hombres, pero también no sabemos también ese proceso interno qué tan limpio fue o qué tan balanceado estuvo dentro del propio partido, ¿no? Claro. Entonces, yo no me atrevería a decir que sí es más machista políticamente Estados Unidos, pero por los puestos parecería que sí. Ahora, ¿importará dentro del panorama político que sea mujer la presidenta de Estados Unidos cuando en México haya mujer, o es algo completamente irrelevante y que queda solo para la nota rosa? Yo creo que sí se puede generar un vínculo distinto, ¿no? A lo mejor no por simplemente por el simple hecho de ser mujeres, sino que en esta coyuntura de ser las primeras dos, se puede generar una relación de, no quiero decir ayuda, pero sí de colaboración más cercana, ¿no? También tratando de decir, aquí estamos, sabemos gobernar, sabemos llevar a dos países con relaciones fuertes en muchos aspectos y que lo pueden hacer, digo, uno esperaría bien, ¿no? Para nosotros, ¿no? Pero yo creo que no sería anecdótico
Más que nada por el hecho histórico de que sean las primeras dos y que estén al mismo tiempo y que hayan llegado casi iguales. Claro, con diferencia de meses, ¿no? Ajá, sí. Como analista político, entendiendo que lo que planteas es que más o menos será lo mismo con matices. Hablando en los matices, ¿cuál de las dos opciones consideras, a título personal, que pueda ser como más positiva para el caso particular de Coahuila? Yo creo que no tanto por digamos que lo fuerte o lo denso de sus discursos o de sus políticas que plantean, sino por las cuestiones más de adorno que sí afectan. O sea, estamos hablando que no hay mucha diferencia, pero al final de cuentas lo que se dice, claro que afecta, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo mismo yo creo que le iría mejor a Coahuila con Kamala Harris. Con Kamala Harris. ¿Alguna predicción? ¿Se puede hacer predicciones en esto o está... o no te quieres jugar el pellejo? Ahorita antes de entrar dije, bueno, vamos a ver cómo están estos 7 estados. Porque quitando esos 7 estados van 230, 215 en favor de Kamala Harris. Y de estos 7 estados creo que son 4 a favor de Donald Trump, 3 a favor de Kamala, pero la diferencia, te digo, es 1, 2, 3% a lo mucho, y es como que no sé, o sea, te quisiera dar una predicción, pero no puedo. No hay manera de predecir esta elección. Yo creo que no se puede. Porque después sacan estas encuestas de que a nivel nacional, 52-48, no dice nada. No dicen, independientemente de que sea también una diferencia muy pequeña, pues la encuesta nacional no nos sirve por estado. Ajá. Por ahí escuché en alguna ocasión algo de la espiral del silencio, uh-huh. Que según la interpreto, corrígeme si estoy equivocado, por favor, Rodolfo, es que públicamente no digo cosas que realmente siento. Públicamente digo, sí, muy malos discursos de Trump, hablando del electorado estadounidense, ¿no? Muy malos discursos de Trump, hay que ser más abiertos y no se merecen los latinos que estén hablando de ellos así, tal, y cuánto. Ya en la intimidad de la urna, a la fregada a los latinos, que yo también los quiero fuera. Y vamos por Trump. Eso me parece que algo así pasó en el 2016. Sí. ¿Puede pasar algo así? Yo no, o sea, en el 2016 yo sí creo que pasó. Digo, tampoco he visto en algún estudio que lo haya medido. Pero yo sí creo que sí pasó en el 2016. Ahorita yo no creo que pase tanto, porque ahorita yo creo que sí salen del closet. O sea, ya no se lo guardan tanto. O sea, esta cosa de ser políticamente correcto, ya como que la derecha radical, bueno, no sé si decir derecha, pero por lo menos estos comentarios radicales, políticamente incorrectos, como que ya la gente los dice hasta con orgullo, ¿no? Sí, como que defienden, ¿no? De que ya no nada más lo woke es lo que se esperaría uno encontrarse en redes sociales, sino ya todo. Y yo tengo esta postura porque ahora son los revolucionarios. Claro, sí, pareciera que es la resistencia, sí, ¿no? Sí. Entonces sienten que están haciendo la revolución. Y por eso creo que hay menos ocultar que, bueno, sí, le echo una porrita a Trump por acá abajo. Siento que es menos que hace 8 años, porque también hace 8 años era mucho más difícil públicamente decir algo que estuviera en contra de todo lo que tuviera que ver con el discurso progresista. Ajá. ¿Algo más que te gustaría comentar, Rodolfo? No, pues nada más si fallo. De lo que hemos dicho, pues es el escenario. Es lo que se ve ahorita, ¿no? Ajá, sí. Así como dicen los encuestadores, es la foto del momento. Ya lo que pase después, pues no veo el futuro. Oye, ¿te parece si vuelves a venir con nosotros después de las elecciones? Claro, por supuesto. Nos vemos por acá para platicar realmente qué pasó, qué lectura se les da a lo que pasó, pero sobre todo me gustaría que platicáramos ya, sabiendo que va a ser Trump o sabiendo que va a ser Kamala Harris, sí, ¿cuál sería el escenario para Coahuila? Uh-huh. Con las inversiones, con la frontera, con todo esto, ¿no? Entonces, antes que nada, muchas gracias por venir con nosotros y nos vemos en unos días más. Gracias por la invitación y sí, nos vemos después de las elecciones. Bien, mi nombre es Jesús Cervantes, esto fue un episodio más de Contrapuesto, Doralí Castillo en la producción y les invitamos a seguirnos escuchando en los próximos episodios. Gracias.